Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora Gerson por habernos reunido para hacer estos temas tan importantes como es la nutrición. Y agradezco también a la academia el estar aquí y con el permiso del doctor Jalabe empiezo mi plática. Es la nutrición como instrumento clave en la radioterapia. Es un índice bastante largo, pero lo vamos a tratar de presentar en estos 12 minutos. Lo primero es que la radioterapia es uno de los pilares para el tratamiento del cáncer. Utiliza radiaciones ionizantes, que son ondas electromagnéticas de millones de electronvoltios que impiden la reproducción de las células tumorales y aceleran su muerte. Aquí podemos ver del lado derecho cómo hay dos efectos, el indirecto y el directo. El indirecto es a base de romper las moléculas de agua y el directo es cuando es una energía suficiente para romper ella misma la cadena de ácido desoxirribonucleico. Pero lo que se sabe es que los tejidos sanos en el área radiada también pueden dañarse y se tiene que tener en consideración el estado funcional previo al tratamiento y otras comorbilidades que están asociadas al riesgo de desarrollar toxicidad aguda y tardía como diabetes y otras. Los efectos secundarios, por supuesto, que dependen del área del cuerpo que se trata, el tamaño de esta área, el tipo y dosis total de radiación y el número de tratamientos. El tratamiento convencional es de 2 grays por sesión y se sabe que estas reacciones las podemos ver a partir de la segunda o tercera semana de tratamiento y pueden empeorar hasta la cuarta. Sin embargo, cuando termina la radioterapia, estos efectos pueden desaparecer a partir de la tercera semana hasta 6 semanas en general, o algunos son un poco más largos en su presentación. El plan de radioterapia es específico para cada paciente en la forma del paciente y el tamaño de lo que queremos radiar. Si cambia significativamente el peso corporal del paciente, puede requerir rehacerse el plan. Y aquí podemos ver cómo este paciente, inicialmente el margen verde era su margen y cuando bajó de peso se tuvo que volver a hacer otra máscara y otro plan porque ya no convenía lo que estábamos haciendo inicialmente. Este es otro ejemplo en el cual también tiene un paciente una máscara y vemos cómo la pérdida de peso ha hecho que esta máscara le quede grande y tiene, como ya dijimos, dos complicaciones. Una es que ya no le queda y mueve la cabeza y otro es que necesariamente no estamos dando la radiación en el mismo lugar que habíamos pensado inicialmente. Sabemos que entre 10 a 20% de los pacientes con cáncer muere por consecuencias de una malnutrición más que por el tumor mismo. Y entonces tenemos que mantener un peso mediante una adecuada nutrición para mejorar la tolerancia y mantener la fuerza. La nutrición adecuada puede promover la restauración de los tejidos sanos. Y me pareció importante mostrarles cómo en muchos centros de radioterapia del mundo tienen estas guías para los pacientes para que sepan qué hacer durante sus tratamientos. En particular, la radioterapia combinada con quimioterapia en cáncer de cabeza y cuello puede dar muchos efectos secundarios en los que se encuentra dolor, disfagia, mucositis, alteraciones del gusto, gerostomía, saliva espesa y náusea, que alteran, por supuesto, la ingesta nutricional oral. Y entonces hay una malnutrición con pérdida de peso que no es intencional. Esta toxicidad por la dosis limitante provoca que se interrumpa el tratamiento, haya menor calidad de vida y una sobrevivencia global más baja. Entonces es importante tener una intervención nutricional intensa justamente para prevenir esta pérdida de peso. Como decíamos antes, los órganos a riesgo más importantes en cabeza y cuello son la cavidad oral, las glándulas salivales y, por supuesto, el músculo constrictor, ya que nos ayuda a deglutir y si no tenemos una buena deglución, todavía se complica más la situación. Siempre debemos incluirlas a las glándulas parótidas y a las submaxilares, ya que estas son también las productoras de saliva en forma muy importante. Efectos agudos, ya los dijimos antes, puede ser una mucositis oral o una esofagitis por radiación, que por supuesto que en una parte impiden por el dolor, en otra porque de todas formas no le sabe la comida y la otra es porque es muy fácil que se infecte de alguna hongo como cándida. En Dinamarca, los pacientes cuando van a recibir radioterapia cabeza y cuello
son inmediatamente llevados a nutrición para tener una valoración. En estos centros se puede saber si van a tener una gastrostomía o van a tener una sonda nasogástrica. Dijeron que el 92% requieren al menos una sonda de alimentación, pero se usó gastrostomía en el 77% más frecuentemente. La mucositis es de las cosas más graves porque se asocia a una disfunción local grave, afecta muy fuerte la calidad de vida, aumento de las infecciones, como ya lo vimos, y además prolonga la duración del tratamiento porque se interrumpe. Tenemos también que hablar de la sarcopenia, ya que es una deficiencia funcional y cuantitativa de los músculos esqueléticos relacionada a edad mayor en pacientes con cáncer y particularmente de esófago y pulmón. Hay un impacto negativo entre la sarcopenia y la sobrevivencia global en los pacientes con cáncer y radioterapia. Y como ya dijimos antes, también los de cabeza y cuello con quimio-radioterapia. En el proyecto AFRAID estudia intervenciones para mejorar esta masa muscular. Y otro sitio importantísimo es la radioterapia pélvica, ya que la tasa de proliferación del epitelio del intestino lo hace vulnerable a los cambios y daños posteriores a la radiación. Se acompaña siempre de una inflamación intestinal aguda, aumenta la producción de moco protector en las células intestinales que hacen una función de barrera y debe modularse la microbiota para mantener esta homeostasis. Los síntomas descritos por los pacientes, claro, van de dolor abdominal, diarrea, obstrucción intestinal, urgencia fecal, incontinencia rectal, fuga de moco intestinal, cólicos, gas abdominal, hasta malabsorción. Sabemos que la baja de peso no tiene una diferencia estadística si se administran altas o bajas dosis de probióticos, pero sí con placebo. Entonces, casi siempre se debe prescribir el uso de probióticos para estos pacientes porque disminuyen el dolor abdominal, la urgencia para evacuar y reduce el porcentaje de días de sintomatología. En algunos artículos se describe que la obesidad es prevalente en la población con cáncer pélvico y también tiene un impacto negativo en el bienestar físico y funcional y en la calidad de vida. Aquí también podemos ver cómo hay cambios en el contorno de un paciente cuando inicia el tratamiento a cuando va en una sesión posterior, cómo van cambiando estos márgenes que tenemos que tener muy en cuenta para realmente dar el tratamiento donde queremos y cómo queremos. Hay técnicas de radioterapia que se han mejorado muchísimo. Del lado izquierdo podemos ver la 3D, en la cual todo lo verde sigue siendo una dosis muy alta de radiación. Sin embargo, la IMRT ya está provocando menos dosis de radiación. Las dosis azules pueden ser hasta el 5% de la dosis y no están dando tantos efectos en el paciente. Este es un caso en particular con radioterapia con rayos X y MRT y vemos cómo la parte azul ocupa muchísima zona del paciente y ahora con los protones, que no hay en México ni en Latinoamérica, pero esperemos que pronto haya, la dosis azul se vuelve muy pequeña, lo que quiere decir que es más concentrada y localizada. Hay algunas estrategias para mejorar la nutrición, entre ellas reducir náusea y vómito, daño a mucosas, evitar la sarcopenia, desarrollar relaciones sanas entre los pacientes, los cuidadores y los profesionales oncológicos. Esta tabla me pareció muy interesante ya que nos dice qué se recomienda y qué no se recomienda. Se sabe hasta el momento que la glutamina no es una de las cosas que se debe recomendar porque tiene insuficiente datos consistentes clínicos, pero puede estar asociada a evitar la enteritis, diarrea, estomatitis, etcétera. Y tampoco se recomienda, por supuesto, nutrición parenteral desde el principio. Se tiene que recomendar de preferencia una sonda nasoyeyunal o una gastrostomía. Hay muchas recomendaciones y por supuesto no voy a querer que lean todas, pero por supuesto lo primero es que si tiene dudas le pregunte al equipo de radioterapia cuáles son los síntomas que podría sentir y cómo los puede prevenir. Siempre se tiene que tener al equipo de radioterapia cerca para que en todo caso dé estos colutorios, estos medicamentos que eviten la cándida, etcétera. En mujeres en particular también encontré esta referencia en la que suplementos nutricionales orales, como mejorar la composición corporal y prevenir la hipoalbuminemia,
pueden ser mejor para las pacientes con cáncer de mama. Y la capacidad antioxidante puede tener un efecto protector en las pacientes después de un tratamiento postoperatorio. Conocemos también el índice pronóstico nutricional, que se vio asociado a, si era menos de 5, a más alta pérdida de peso durante el tratamiento y más debido al nivel bajo de albúmina. El índice con más de 10% y mucositis tardía fueron asociados a una peor sobrevivencia global. Otros factores que afectan la sobrevivencia, por supuesto que son la anemia menos de 12, la función renal alterada, la inflamación y el estado nutricional adecuado. Esto nos hace toxicidad crónica, peor sobrevivencia y en particular, ya dijimos, pacientes con cabeza y cuello y quimioterapia. Como conclusión, lo que he pensado después de esta plática es que deben existir guías de nutrición en radioterapia y en oncología en general para ayudar a que los pacientes toleren mejor el tratamiento. El papel del nutriólogo es clave cuando una vez que vemos que el paciente está de verdad en una posibilidad de no seguir el tratamiento, ellos les van a dar dietas que puedan ser compatibles con lo que les gusta, con lo que necesitan, y ellos pueden tener unas alternativas enriquecidas para asegurar una ingesta de nutrientes adecuada. Y sabemos que en radioterapia debemos emplear técnicas que eviten o disminuyan las dosis a los órganos de riesgo para permitir una adecuada nutrición. Les agradezco mucho.